Entonces vamos a ver las ETS que van a causar cervicitis, ¿sí? Lo que están viendo de fondo es un cervix, esto es lo que vemos cuando se hace la colposcopía, ¿sí? Fíjense, esto es parte del cuello del útero, esto que se ve, todo esto es vagina, el fondo del saco vaginal, y esto que ven acá es el orificio cervical externo, esto es un tubito, ¿sí? Es el cuello del útero y se ingresa a la cavidad uterina, tenés que pasar por el orificio cervical interno, ¿bien? Aprovecho acá la colposcopía, justamente la colposcopía lo que hace es visualizar el cuello del útero, se utilizan diferentes sustancias para marcar ciertas lesiones que pueden ser precursoras o de algún tipo de proceso maligno, ¿sí? Y el Papa Nicolau vamos a tomar con una espátula, que es una espátula de maderita, que se llama espátula de aire, la superficie de acá, una muestra de la secreción de acá, ¿sí? O de la descamación de las células de acá, y con un cepillito se ingresa a la cavidad y se toma las muestras endocervicales. Esto es totalmente un cervix normal, y fíjense acá la secreción y la inflamación de este cervix. ¿Ah? Entonces, ¿quién causa este tipo de cervicitis? Bueno, primero vamos a describir qué es una cervicitis, saber qué es la inflamación del cuello uterino, en la porción que se comunica con la vagina, y desde acá, al estar inflamado esta zona, muchos de los síntomas que vamos a ir viendo a medida que avancemos con la enfermedad. ¿Cuáles son los posibles síntomas? Y sangrados entre periodo menstrual, o sea, un sangrado fuera del ciclo, dolor durante un examen del cuello uterino o durante el acto sexual, ¿sí? Pacientes que consultan porque tienen dolor al acto sexual y antes no lo tenían, es justamente un proceso inflamatorio, hay algo a nivel cervical que puede estar causando esa molestia y por eso es importante consultar. Secreciones vaginales anormales, flujo, ¿sí? Que no tenga las características del flujo normal, porque flujo puede haber, sobre todo en el periodo periovulatorio, hay un flujo que generalmente es transparente, cristalino, que puede ser filante, un poco espeso, pero es totalmente normal. Ya cuando este flujo empieza a tornarse más espeso, que es amarillento, es verdoso, muy blanco, muy espeso, que causa prurito, ardor, dolor, bueno, eso es una consulta que hay que realizarla para ver qué está pasando. ¿Ah? Entonces esos son los síntomas más frecuentes, el dolor, el ardor, por ahí el picazón, el dolor de la relación sexual, el sangrado en la relación sexual o el sangrado fuera del ciclo menstrual. ¿Cuáles son los microorganismos que causan cervicitis, que tienen afinidad por el tejido cervical, principalmente la Chlamydia trachomatis, la Neisseria gonorrhea y la Trichomonas vaginalis? Vamos a ir hablando de a uno, ¿bien? Vamos a arrancar con la Chlamydia trachomatis, saber que es una bacteria intracelular obligatoria, y esto es un dato importante porque el tratamiento antibiótico se necesita un antibiótico que actúe intracelularmente, si no, no hay efecto. Fíjense acá la foto, esto es una célula, y fíjense cómo adentro todo esto se está replicando, ¿sí? La clamidia intracelularmente, ¿sí? Aprovecha todo lo que es el componente celular para replicarse. Es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, la Chlamydia trachomatis. Pasa que tiene una particularidad que muchas veces el 80% es asintomática, y cuando se hace el diagnóstico, generalmente en la paciente femenino, que generalmente tienen infertilidad, y es porque la clamidia produjo todo un proceso inflamatorio a nivel de los genitales superiores, un proceso inflamatorio crónico, fibrina crónica, adherencias crónicas, y son pacientes que tienen totalmente obstruidas las trompas o a nivel ovario, y fue todo, digamos, producto de la inflamación crónica que generó este microorganismo. ¿Sí? Pero bueno, es muy frecuente. Siempre es una contaminación sexual, o sea que el contagio de estos no hay otra forma de adquirirlo que sexualmente. La clínica, como les decía, casi un 60% son asintomáticas, y por eso es tan importante, digamos, hacer, digamos, los controles anuales médicos. ¿Ah? Cuando tiene síntomas este tipo de enfermedad se suele limitar a una leucorrea. Leucorrea es flujo, pero flujo con características anormales, como vimos recién, a nivel cervical. El cuello se puede encontrar inflamado, como lo vimos recién también, eritematoso, o sea, bien rojo, edematizado, como aumentado de tamaño, es friable, no tiene la consistencia que tiene un cuello normal, ¿sí? Por el mismo proceso inflamatorio crónico hace que se pierdan estas características a nivel cervical, ¿sí?
En ocasiones puede asociarse a disuria, que es el ardor al orinar, y porque muchas veces esta clamidia puede afectar lo que sería la uretra, las porciones distales de la uretra, la mucosa de la uretra, generando uretritis. Entonces hay una inflamación, entonces al orinar puede generar ardor o molestias, polaquiuria, que es la necesidad de ir muchas veces al baño, justamente por el proceso inflamatorio que genera sobre la porción distal del tejido urinario. Bien, dolores pélvicos, el dolor en la porción baja, abdominal, el hipogastrio, o dolor frente a las relaciones sexuales, que sería la dispareunia, que es el dolor frente a la relación sexual, como vimos recién, y la sinusorragia, que es el sangrado en la relación sexual. Fíjense que son todos los síntomas que vimos recién. Pero saber que la mayoría de este microorganismo, lamentablemente, es asintomática. Y por eso es tan importante el uso de un método de barrera, que va a ser la única forma que nosotros vamos a estar seguros que vamos a contagiar este tipo de microorganismos. Bueno, ¿por qué es tan importante hacer el diagnóstico del tratamiento? Justamente porque infecciones crónicas, ¿sí?, tienen complicaciones. ¿Y qué complicaciones tenemos? La EPI. La EPI es la enfermedad pélvica inflamatoria, son las iniciales, que es la inflamación de lo que serían los genitales superiores, ¿sí?, a nivel del endometrio, ¿sí?, que sería una endometritis, del miometrio, que es el músculo del útero, miometritis, complicaciones a nivel de las trompas de falopio, que son las salpingitis, con obstrucciones de las mismas, y entonces de esta manera se va a afectar la fertilidad, obviamente, porque nunca el óvulo va a llegar a ser fecundado. Sí, la infertilidad es una complicación, y una complicación importante. Pacientes nuligestas que nunca han tenido un embarazo y que vienen buscando embarazos hace tiempo y que no quedan embarazadas, se hace el estudio y cuando se hace alguna cirugía para poder hacer el diagnóstico, se ven directamente obstruidas las trompas, secundarias a procesos inflamatorios crónicos por este tipo de enfermedad. Estas EPI también pueden tener complicaciones, EPI muy graves, muy severas, que generen abscesos intraabdominales de los ovarios, de las trompas, cavidades llenas de pus que necesitan tratamiento quirúrgico. A veces estas cirugías son conservadoras, o sea, se puede conservar el útero y el otro ovario y la otra trompa, pero hay veces que es necesario sacar el útero completamente porque el endometrio o el músculo ya están totalmente infectados y hay que sí o sí sacarlo. Y también de esta manera complicaríamos el futuro, digamos, en estas pacientes obstétricos. Al generar adherencias a nivel de los órganos genitales, como vimos recién, también pueden darse embarazos ectópicos por una mala, digamos, una mala implantación del ovocito. El diagnóstico clínico, también con cultivos, con secreción. El cultivo se toma de endocervical y del fondo del saco vaginal y del cuello cervical, y se hacen los estudios para determinar, digamos, la presencia de este microorganismo. El tratamiento es acitromicina, doxiciclina. El tratamiento con acitromicina es 1 gramo, o sea, la acitromicina viene de 500 miligramos, o sea, son 2 pastillas juntas y hacer el tratamiento de esto y te evitas todo esto. O sea, fíjense qué importante. Incluso hay muchos estudios que hablan de que este tratamiento como acitromicina se dé directamente de forma preventiva. Pasa que, bueno, no está tan avalado todavía, pero bueno, sería una buena conducta. Y fíjense que siempre es clave el tratamiento de la pareja. Importantísimo. Bueno, está bastante amplificado, pero es el dibujo que vimos recién del cervix. Fíjense que este es el orificio cervical externo. Y de las características de este cuello, está totalmente inflamado. Vemos acá, se ve toda la inflamación, eritematoso, edematizado, como vemos recién. Probablemente secundario a este tipo. Fíjense también, esta se ve mejor. Bueno, en el pene, mucho menos frecuente en el hombre, pero también se da la lesión por clamidia. Obviamente que todas las infecciones, todas las lesiones que vamos a ver en pacientes que estén inmunocomprometidas, con un sistema inmune deprimido, pacientes que ya hayan tenido algún proceso de enfermedad crónica, como les dije, diabetes, hipertensiones arteriales que no estén compensadas, obesidad, que hoy están muy de moda porque se conocen por el coronavirus, que se tiene la paciente de riesgo que tiene esta enfermedad. Bueno, son enfermedades que lamentablemente son factores de riesgo para un montón de enfermedades, y por eso es tan importante
La prevención, sí, prevenir diabetes, prevenir la hipertensión, prevenir la obesidad, porque ahorraríamos, fíjense, un montón de consultas, un montón de trastornos, un montón de complicaciones, un montón de plata, de esta manera. ¿Ah? Entonces estas lesiones van a ser más floridas en esas pacientes, pacientes que no tengan HIV, por ejemplo, pacientes con otro tipo de infecciones crónicas, hepatitis B, hepatitis C, otro tipo de enfermedades, Cushing, bueno, hay miles que pueden comprometer el sistema inmune en estos pacientes o pacientes oncológicos que tengan algún diagnóstico de algún proceso neoplásico. Estas lesiones y las infecciones son más frecuentes y generalmente son mucho más severas, más rebeldes al tratamiento, más florida la clínica. ¿Eh? También es intracelular, fíjense, son diplococos, acá está magnificado, son diplococos, que son los que se pueden ver, digamos, al microscopio. Sí o sí por contacto sexual, ¿sí? No hay otra forma. La clínica es bastante parecida a la clamidia, los lugares de infección genital son generalmente el cervix y la uretra, y a veces la glándula de Bartolino. La glándula de Bartolino son dos glándulas que se encuentran bilateralmente a nivel vulvar, que se encargan de la síntesis de formar ciertas secreciones, lubricaciones a nivel para la vagina. Pueden infectarse porque se puede infectar el conducto, obstruirse este conducto, se inflama la glándula, se infectan y generan bartolinitis, que es también una consulta frecuente en ginecología. A veces son asintomáticas, pero bueno, pueden producir este tipo de infecciones, bartolinitis, como le dije, uretritis, cervicitis, con leucorrea, o sea, flujo amarillo verdoso y bastante espeso. Las complicaciones, como vimos recién, son la enfermedad pélvica inflamatoria, la gonococcía diseminada. Este microorganismo puede diseminarse por vía sanguínea y depositarse, también tiene afinidad por el tejido articular y generar, fíjense, dolores articulares, tenosinovitis o artritis séptica. O sea, cuando hagamos compromiso séptico, hagamos un compromiso, una infección a nivel que se encuentra en el torrente sanguíneo y puede afectar a cualquier órgano, incluso si esto avanza y no se hace el tratamiento, empiezan a fallar los órganos con una falla multiorgánica y son pacientes que deben ingresar a terapia intensiva y que tienen riesgo de muerte. ¿Ah? O sea, fíjense que empezamos con una simple lesión, con una simple infección, y ¿dónde puede terminar? Sí, esto no es tan frecuente, no es para que se asusten, no pasa generalmente, pero puede pasar, lamentablemente. Fíjense que también tiene afinidad por lo que es el tejido, digamos, a nivel endocárdico, producir endocarditis, o sea, infecciones de las válvulas cardíacas, hepatitis, ¿sí? Hepatitis o meningitis, inflamación a nivel del sistema nervioso central. Fíjense qué impresionante, ¿ah? ¿Eh? El diagnóstico clínico, siempre, cuando se habla del diagnóstico clínico, se hace porque se hace un interrogatorio, se tienen en cuenta todos los factores de riesgo que evaluamos al principio, y con las lesiones características. El cultivo, ahí lo puse, que es un cultivo particular que se utiliza para poder ver estos cocos, ¿sí? Que es el Tallenmark. Y el tratamiento se hace con ceftriaxona, fíjense, con una única dosis de ceftriaxona y se cura. ¿Eh? Generalmente cuando se trata la Neisseria o tratas la clamidia, tratas las dos juntas. ¿eh? O sea, hacer el tratamiento con ceftriaxona para la Neisseria y hacer el tratamiento con acitromicina o con doxiciclina para la clamidia. Siempre importante evaluar la pareja sexual, creo que es como la cuarta vez que se lo digo. Y obviamente que frente al diagnóstico de cualquier enfermedad de transmisión sexual hay que descartar cualquier otro tipo de enfermedades. Se piden generalmente serologías de rutina. Cuando hablamos de serología se piden ciertas muestras para determinar HIV, hepatitis B, hepatitis C, VRL, para descartar, porque generalmente las enfermedades de transmisión sexual vienen todas, o a veces vienen muchas veces asociadas. Entonces por eso es importante aprovechar esta consulta para descartar y si necesita tratamiento del resto. Fíjense el cuello totalmente inflamado, eritematoso, rojo, aumentado de tamaño, edematizado, la leucorrea, el flujo, sí, bien amarillento, blanquecino, no tiene características de normalidad, ¿no? El paciente seguramente va a tener dolor menstrual, va a tener dolor a la relación sexual, sangrado a la relación sexual, ¿sí? Esto si sigue avanzando, dijimos que puede complicarse con los cuadros de inflamación pélvica inflamatoria, y es un cuadro agudo que se necesita resolver muchas veces con antibiótico endovenoso, pero se tiene que internar a la paciente y muchas veces necesita tratamiento quirúrgico. Fíjense la lesión en el pene,
la secreción, ¿sí? De la gonorrea, este famoso, la secreción por el glande A, característico de la clamidia, de la Neisseria, perdón. Bueno, leí la Trichomonas vaginalis, que es un parásito. Es un parásito que tiene estos flagelos, ¿ven? Tengo un videito acá para mostrarles que muchas veces el diagnóstico es clínico y a veces si se tiene un microscopio y se tiene una secreción se puede visualizar y se ven directamente cómo se movilizan gracias al flagelo este que tienen. Todo lo que ven al costado de estos parásitos que se están moviendo son todas células y generalmente van a ser células inflamatorias, ¿sí? Que están marcando un proceso inflamatorio y también son parte del diagnóstico diferencial en este tipo de enfermedades. Bien, como para algo más divertido. Bueno, en la clínica, fíjense también, gran parte no tienen síntomas, lamentablemente. El otro 50% va a tener síntomas y lo más característico generalmente es la leucorrea o el flujo, un flujo que es verdoso, espumoso, muy característico, con fetidez, con olor bien fuerte que te da pauta de que se puede estar tratando de este tipo de microorganismos. El prurito, que es la picazón, la dispareunia, el dolor a la relación sexual, la hemorragia post-coito, post-relación sexual y a veces dolor pélvico o hipogástrico, o sea, pacientes que les parece normal, que para ellos es normal o normalizan esto, y viven con dolores abdominales crónicos por mucho tiempo por no hacer este tratamiento, o por no consultar. Entonces, por eso es importante educar a las pacientes, ¿sí? El tratamiento se hace es antibiótico, se hace con metronidazol. Hay diferentes esquemas, pero a veces generalmente con 2 gramos de metronidazol, 4 comprimidos de esta pastilla, se hace el tratamiento y listo. Andan muy bien. Cuando se da metronidazol, se debe avisarle al paciente que no debe consumir alcohol. Se hace tratamiento siempre a la pareja, siempre se hace tratamiento a la pareja, porque la única forma de transmisión es sexual, ¿sí? O de los contactos sexuales, es importante si los conoce hacer el tratamiento, decirle que se acerque a algún centro de salud o a algún lugar para poder hacer el tratamiento. No se hace el alcohol porque hay una interacción, que se produce el efecto antabús, se llama, que se potencia y como este medicamento tiene gran metabolismo hepático, pueden producir náusea, vómito, diarrea, entonces, y se potencia con el alcohol, ¿sí? Que también es metabolizado hepáticamente. Fíjense, es característico porque esto se llama cuello en fresa, ¿sí? Fíjense que parece una fresa, una frutilla, característico de la tricomoniasis. ¿Sí? Está totalmente inflamado el cuello y con estas características en fresa. De vuelta acá, fíjense la secreción. Bueno. En cuanto a enfermedades de transmisión sexual, vamos terminando un poco. Una muy frecuente, fíjense que en Argentina mueren, fíjense esta cifra, es impactante, 1.900 mujeres por cáncer cérvico-uterino por año, ¿sí? Y saber que la causa del cáncer cérvico-uterino es el HPV. ¿Sí? El HPV, el virus del papiloma humano, que se transmite sexualmente, no hay otra forma de transmisión, ¿sí? Sí o sí es sexualmente, es causa del cáncer de cuello de útero. Por eso es importante, yo creo que de esto es muy importante educar, ¿sí? Y lo importante que es hacer un Papa Nicolau y una colposcopía. Muchas pacientes pasa que se van a hacer el PAP y la colpo y no saben por qué se lo hacen, ¿sí? Yo creo que también es un error y parte de culpa del médico, que muchas veces le hace el estudio y la paciente se va y hace la siguiente y no se detuvo un segundo a explicarle qué se está haciendo y por qué se hace, por qué es importante. Básicamente, con el Papa Nicolau y la colposcopía vamos a evaluar esto. La colposcopía se hace con el colposcopio, que con el aparato que va a amplificar el cuello del útero, y yo voy a buscar ciertas lesiones que a mi ojo me sugieran que pueda haber una lesión precoz. El cáncer de cuello de útero
es uno de los cánceres más frecuentes, pero es el cáncer que se diagnostica tempranamente y tiene la capacidad de diagnosticarse tempranamente y de que este tenga un tratamiento antes de que la paciente tenga un cáncer o una lesión mayor, ¿sí? O más complicada. Entonces, por eso es tan importante. El Papa Nicolau es la citología, son las células que vamos a mandar del cuello y de adentro del cuello, como vimos recién, a citología para que evalúen si hay alguna célula atípica, que no sea típica de la mujer. ¿Ah? Entonces, con esto, con el Papa Nicolau y la colposcopía, vamos a disminuir, digamos, la incidencia del cáncer de cuello de útero de la mujer. Actualmente hay test que se hacen de sangre y se buscan directamente el virus, ¿sí? Virus hay, creo que más de 100 cepas de virus, los más conocidos son el 6, el 8, el 11, el 16 y el 18, que son los más frecuentes, digamos, que pueden causar las enfermedades. El 16 y el 18 son los que se asocian generalmente a patología maligna, realizan lesiones precancerosas. El 6 y el 11 por ahí es más lesiones como los condilomas, digamos, en el hombro o en la mujer, que son lesiones benignas y que se hace el tratamiento y listo. ¿Ah? Saber que el virus queda latente. Y bueno, esto que les hablaba, que hay hoy en día test que se hacen directamente de sangre y mediante PCR se diagnostican la presencia si tenés el virus o no, que es lo que en países más desarrollados están utilizando directamente. El screening de cáncer de cuello lo hacen directamente con las pruebas serológicas y con estas muestras directamente, pero para que sepan que existe. ¿Ah? Nosotros acá en Argentina, o por lo menos acá en Mendoza, creo que en Chaco, en la provincia del norte, están usando eso porque hay tanta incidencia de cáncer de cuello que utilizaron esas poblaciones para estudiarla y en esos lugares se hicieron estos test que estábamos nombrando. Entonces, ¿qué es y para qué sirve el Papa Nicolau y la colposcopía? Bueno, justamente para esto, para poder diagnosticar precozmente, y por eso es tan importante que a la población cercana, a todos, metamos este granito de información que puede ayudar bastante. ¿Ah? La vacuna que forma parte del calendario de vacunación, saber que a partir del 2011 todas las nenas tienen esta vacunación, a partir del 2017 también se vacuna al hombre, es la vacuna tetravalente que viene para las 4 cepas principales que vimos recientemente y que es la forma, digamos, la medicina preventiva o primaria más importante para reducir las lesiones por HPV. Bueno, un poco para que vamos a ver las lesiones, la lesión más característica son estos condilomas acuminados porque crecen, ¿sí? Como si fuese un coliflor, esta es la característica, pero pueden haber lesiones planas, condilomas planos, que no tienen estas características, sino que serían más como una placa. Pero es bastante, fíjense, bastante en ramillete, bien como un coliflor, y fíjense que todas separadas una de otra, eso también es característico. La lesión en la boca, ¿sí? Cuando hablamos que son lesiones precursoras de cáncer de cuello de útero, saber que también son precursoras de cáncer de lengua, cáncer de faringe, cáncer de orofaringeo, cáncer de pene, o sea, que no es solamente a la mujer, sino que para el hombre también es importante. Es más frecuente en la mujer, pero puede producir lesiones en cualquier parte, y todo esto por el contacto sexual, por prácticas, digamos, sexo oral. Fíjense, la vulva acá a nivel vulvar, lesiones acá, sobre el labio menor derecho y sobre el labio menor izquierdo también, ¿sí? Fíjense, las lesiones bien, estas son más planas, no son tanto como coliflor. Este mismo de lesiones pueden estar en el pene, fíjense, bien en el prepucio. Lesiones anales. Estas lesiones en pacientes inmunocomprometidos, no las puse, pero puede ser impresionante, fotos que abarcan todo el periné, impresionante, tienen un crecimiento abrupto. Puede pasar en el embarazo también, y sobre todo el embarazo suelen crecer aún mayor. Y un dato importante también que quiero aclarar, que todas estas enfermedades que hemos estado viendo en transmisión sexual pueden afectar, digamos, pueden transmitirse verticalmente al feto, ¿sí? Entonces se producen infecciones neonatales que dejan secuelas importantísimas en los recién nacidos, cegueras, sorderas, malformaciones, muertes, son causas de abortos espontáneos. Entonces, por eso es tan importante todo este tipo de enfermedades que hemos estado viendo a lo largo de la charla. Esto es una pieza quirúrgica,
Esto que vemos acá, el cuello del útero, fíjense, no se parece pero ni un poquito en lo que vimos recién, ¿ah? Como fue totalmente, creció por una lesión neoplásica del cuello del útero, ¿sí? Cáncer de pene, también, terrible. Fíjense que hemos estado hablando de muchas enfermedades de transmisión sexual, no olvidarse el HIV, no olvidarse la hepatitis B también, la hepatitis C sexualmente también se puede contagiar, son enfermedades mucho más complicadas, que dejan mucho mayor secuela, que necesitan tratamiento de por vida. En caso de la hepatitis B, incluso a veces producen cirrosis crónica por una fibrosis hepática y que a veces necesitan trasplantes y que son, la verdad, que muy, muy severas. Muchas gracias. Voy a aprovechar, voy a presentar a Román, que es uno de los moderadores, para comentar también un poco lo que es el proyecto, también a la Barry si se quiere presentar, y a Liz, que son las personas que nos están ayudando en este momento. Bueno, ahora en breve van a mandar lo que sería un link de asistencia de la charla para poder expender los certificados. Hola, buenos días, ¿cómo están? No sé si me escucha bien. Bueno, Sí, se primero escucha. que nada agradecerles por la participación realizando salud, que fue bueno, personas que son egresados de la facultad y un grupo de voluntarios y voluntarios, bueno, justamente Román, Liz, Vale, Juanma también, que están participando muy activamente en la parte de la organización de las charlas, así un agradecimiento particular para ellos y también a los voluntarios que están en esta charla, los demás también agradecerles, ¿sí? Comentarles que vamos a trabajar, todo esto fue pensado para trabajar en una población que es Colonia Segovia, y invitarles también a participar si quieren. Vamos a estar realizando un montón de charlas, esta entraría en el eje de sexualidades, pero también vamos a trabajar el eje de ambientes y alimentación, así que también están invitados. Tenemos un grupo de WhatsApp, que si se quieren unir, después en el email que les va a llegar con la certificación, se los envío por ahí, para, bueno, tener una comunicación más fluida y si quieren comentarles un poquito más del proyecto, que bueno, si se puede más adelante, sería ir al terreno, al lugar donde estamos trabajando, y poder participar presencialmente cuando la situación mejore, ¿sí? Con el tema de la pandemia. Así que bueno, agradecerles por la presencia e invitarles también a participar de forma activa en las próximas charlas. Román, ¿te querés presentar? Sí, bueno, se me escucha bien, creo. Muchísimas gracias a todos por participar y gracias por la predisposición y todo, y que parece que les ha gustado la charla. Me alegro un montón. Y ahí les compartí por el chat un link donde está, donde van a recibir el certificado de la asistencia, así que para que lo completen. Y si les parece, ahora podríamos hacer las preguntas. No sé si les parece bien. Sí, sí. Yo creo que hacemos las preguntas de la primera parte y si están bien, ahí por el chat pueden escribir, avisar si así damos la segunda parte, si están en condiciones, ya que se alargó un poquito la charla, sabíamos que eran dos temas grandes, Marco nos dijo, pero bueno, dijimos vamos a tratar de cubrir los dos temas, así que si la mayoría quiere, damos la parte de anticonceptivos también, que va a ser también alrededor de más o menos lo mismo. Bueno, también quería comentar que todo el proyecto, la organización y todo está, porque está bueno por la agrupación Andes, bueno, como dijo, con ayuda también de todos los voluntarios y un montón de gente que nos da una mano. Y bueno, quiero aprovechar de vuelta para agradecer a Marcos. Gracias a la vida tuve una buena oportunidad de poder hacer mis prácticas con el Marco y bueno, a pesar de que estábamos en quirófano, qué sé yo, no, la pasamos bien, nos divertimos bastante y de hecho una lesión que él dijo de lo que es el HPV en embarazadas, me acuerdo que tuvimos un caso que fue muy
traumático, digamos, para mí. Creo que ha sido una de las cosas más fuertes que he visto. Como él decía, la parte de coliflor, que te agarra todo el perineo, eso la verdad que es cierto como los factores de riesgo influyen muchísimo en la expresión de lo que es la enfermedad. Yo, ¿cómo se llama? Bueno, ahí justo, no sé, el Marcos, creo que el Marcos fue justo quien la había operado, ¿sabes? Que le hacían, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama con el bisturí, Marco? Sí, se hace una resección sí, con diferentes asas del electrobisturí, dependiendo de la lesión, la profundidad. Pero bueno, sí, en el embarazo se ve muy florido, las lesiones tienden a crecer un montón y es la verdad que impresionante, impactante a nosotros, incluso por ahí que estamos un poco más cotidianos con esto, que lo vemos la mayoría de las veces, llegan estas pacientes y la verdad que es increíble. Muchas veces por el mismo estado del embarazo y por ahí porque quizás un médico no le vio la parte genital, o sea, y no le hizo ciertas preguntas y eso pasó y creció y creció. Entonces, por eso es tan importante que inculquemos esto en la población y en la gente para poder prevenir y no llegar a estos extremos, ¿sí? Porque la verdad que son extremos. Ahí vi unas preguntas en el chat. ¿Querés que la vaya contestando? ¿Verdad que hacíamos otro? Sí, ahí las habíamos juntado para que no tengas que ir subiendo, de lo que no se repitan y demás. Esas las tiene el Román, así que bueno, le doy espacio a Román. Y si querés ahí te las puedo ir comentando, más que nada las que nos han hecho. Vale. ¿A partir de cuándo deben comenzar los controles ginecológicos? Bien, el control ginecológico, o sea, la vida ginecológica femenina es desde siempre, ¿sí? Eso sería lo ideal. Incluso hay especialistas de ginecología infantil, porque todo lo que son los eventos ginecológicos, o sea, estamos saliendo un poco de lo que es de enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Pero bueno, lo que es el control, digamos, ginecológico desde siempre sería lo ideal, porque la mujer sufre cambios, no sé si sufre o tiene cambios, digamos, fisiológicos en todo lo que es la pubertad, no solamente a nivel orgánico, sino a nivel, por ahí, psicológico. Son un montón de cambios a los cuales se afronta. La verdad que es admirable y eso también hay que hacer hincapié en eso. Entonces hay especialistas incluso para este tipo de controles ginecológicos, en cuanto a lo que es el desarrollo puberal. En sí, en cuanto a lo que es el control ginecológico relacionado a la enfermedad de transmisión sexual, el control se evalúa y es de acuerdo a los factores de riesgo que tenga cada persona, ¿sí? O sea, el factor de riesgo por ahí más importante, si estamos hablando de transmisión sexual, es el inicio de relaciones sexuales. Entonces, al iniciar las relaciones sexuales, sería lo ideal que empiece su control. No sé si respondí la pregunta. Sí, está perfecto. Era eso. Bien, paso otra. ¿Qué debemos hacer cuando detectamos síntomas de herpes genital y qué tipo de tratamiento recibiríamos? Bien, lo que tenés que hacer es ir al médico, ¿sí? Sí o sí. Si por ahí se te complica tener una consulta de urgencia, pero si se te complica por ahí ir a un médico particular, acercarte a una guardia, a un centro de salud, lo antes posible, hacer el tratamiento, ¿sí? El antibiótico con el antiviral que vimos que es el aciclovir, se hace tratamiento por generalmente hasta 10, 14 días, algunos esquemas. Si estás con una pareja sexual actual, se hace el tratamiento de la pareja sexual. Entonces lo que debes hacer es consultar, hacer tratamiento y tu pareja también. Perfecto. Bien. Tengo otra. La sífilis secundaria, las úlceras aparecen en todo el cuerpo y en caso de esas lesiones sifilíticas, ¿causan comezón? Las lesiones sifilíticas raras veces producen, la secundaria puede producir comezón, ¿sí? Que crecen generalmente como en la foto, sobre todo en las partes plantas de los pies, palmas, sobre todo en la parte dorsal, y a veces en los genitales también. En vez de tener el chancro que vimos característico, que era uno solo, tenemos todas estas pápulas que crecen, digamos, de a mucho, ¿sí? Pero sí, generalmente son como más diseminadas las lesiones. Y a veces pueden producir algún prurito, algún comezón, pero no es lo característico. Bien.
Después tenemos, en el caso, digamos, dentro de un contexto de una persona embarazada, ¿qué tipo de enfermedades de transmisión diríamos que, digamos, hacer un énfasis especial, tener más cuidado? En el embarazo, lo ideal sería hacer siempre la consulta preconcepcional, o sea, antes planear ese embarazo, que es lo ideal. Y creo que vamos a hablar un poquito de eso también al tema que sigue, ¿sí? Anticoncepción. Pero bueno, lo ideal sería hacer la consulta prenatal, preconcepcional, porque acá se hace el diagnóstico screening. Cuando hablamos de screening es detectar precozmente, digamos, ciertos procesos infecciosos. Principalmente se piden de control, Papa Nicolau, colposcopía, se piden cultivos para diagnosticar estas enfermedades que vimos, sobre todo las que producen la cervicitis, y se piden serologías de rutina en el primer, segundo y tercer trimestre del embarazo, principalmente HIV, hepatitis B, BRL, y después se piden otro tipo de infecciones como son chagas, rubiola, ¿sí? Que no se transmiten sexualmente. Pero, como les digo, se hace bastante hincapié en eso y se evalúan constantemente en el embarazo, y por eso son tan importantes los controles obstétricos. Bien, perfecto. Bien, acá tenemos una que nos dice, cuando se tiene un flujo blanco, espeso, oloroso, pero no se tiene picazón, dolor ni ardor, ¿es normal o debo concurrir a un especialista? ¿Me puedes repetir? Porque no escuché bien, se cortó al principio. Sí, cuando se tiene un flujo blanco, espeso, oloroso, pero no se tiene picazón, dolor ni ardor, ¿es normal o debo concurrir al especialista? Y lo ideal sería que concurras al especialista, porque si es un primer evento, o generalmente no, tu flujo no es las características normales de tu flujo, incluso ya me estás diciendo que el olor no es el mismo, entonces al ya tener un olor característico, lo ideal sería que consultes al especialista para poder evaluar bien las características del flujo, poder evaluar, hacer un buen examen genital, evaluar la vagina, evaluar el cuello del útero, ¿sí? Bien. Después tenemos una, ¿en qué consiste el kit de emergencia luego de una violación, tanto para el sexo femenino como masculino? Ujú. Está buena esa pregunta. Sí, en las guardias, nosotros en una guardia lo tenemos, ¿sí? Y el kit de emergencia cuenta básicamente con tratamiento para todas las enfermedades de transmisión sexual que vimos, ¿sí? Sobre todo la cervicitis. Cuenta con medicación retroviral, antirretroviral, ¿sí? Para el contacto, digamos, evitar la transmisión de HIV. Y cuenta con un método de emergencia, tratamiento hormonal, que es levonorgestrel. Principalmente eso es lo que trae el kit de emergencia. Obviamente que se necesita toda una evaluación psicológica y otras cosas, una evaluación clínica completa, ¿sí? Pero el kit de emergencia, precisamente a la pregunta, es lo que trae. Bien. Después también un poquito relacionado a eso, o sea, ¿cuánto tiempo debería haber pasado del hecho para que se pueda aplicar bien, correctamente? El tiempo que me decís, y generalmente, en cuanto a lo que sería enfermedad de transmisión sexual, lo ideal de las que hemos visto, lo antes posible, no hay un tiempo así ahí tan preciso, sí, para el tratamiento retroviral, lo ideal sería que sea antes de las 72 horas, y lo mismo para no tener un embarazo no deseado, también antes de las 72 horas, que es cuando mayor efecto tienen las pastillas de emergencia. Bien. Después tenemos una sobre el Papa Nicolau. Si al realizarse se buscan todas las ETS o solo el HPV. A ver, el Papa Nicolau justamente es la citología, se busca solamente el screening del HPV. Muchas veces salen y te informan algunos, te informan un cultivo, te informan un contenido inflamatorio, o sea que hay un proceso inflamatorio, y a veces te describen ciertas enfermedades, por ejemplo la cándida o la tricomonas, y salen informadas en los Papa Nicolau, ¿sí?